día, y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin duda que estas son las palabras más profundas, más misteriosas y más difíciles de comprender, por no decir imposible de comprender para nosotros los cristianos. Porque estamos hablando del Hijo de Dios, aquel que no conoció pecado, pero que fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El hecho de que el Señor Jesús dijera estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, citando el Salmo 22, que es el Salmo de la cruz, donde tenemos una descripción increíble, profética de todo lo que pasó en la cruz, los clavos, los insultos, la sed, todas estas cosas aparecen ahí. Pero Jesús dijo estas palabras porque en la cruz Él tuvo que ser desamparado para que nosotros pudiésemos ser amparados. Él tuvo que sufrir el desamparo de Dios porque a causa de cada pecado nuestro, Él tuvo que sufrir la ira y el castigo. El Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros y Él, por lo tanto, sufrió el infierno, la condenación que nosotros los pecadores merecemos por nuestras maldades. Pero fíjate que cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, quiere decir que exactamente eso es lo que estaba sufriendo Jesús, el desamparo total de Dios a causa del pecado que Él lleva por nosotros. Y eso es difícil de entender. ¿Por qué? Pues porque Él está llevando el pecado de cada uno de nosotros, cada mentira, cada mirada sucia, cada pensamiento de orgullo, cada codicia, cada maldad, cada obra, todas y cada una de nuestras maldades, y a saber la más horrorosa, la más vil, la más despreciable. De todos los pecados que nosotros cometemos, los peores estaban ahí y los no tan malos, los malos y no tan malos, los pecados de comisión y los pecados de omisión, en aquel que nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Toda la Escritura nos muestra que la condenación, que el infierno, es la separación de Dios. Y si Dios está separado de nosotros, entonces ¿qué nos queda? Solo desesperación, solo soledad, solo desamparo, solo una total y absoluta agonía. Eso es la muerte en vida, eso es el infierno y esa es la condenación. Y eso es exactamente lo que nuestro Salvador sintió en aquella cruz cuando dijo: tengo sed, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros no podemos explicar esto, no podemos comprenderlo, pero sí podemos creerlo. Sí podemos confiar en que aquel que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, lo dijo porque Él prefirió ser abandonado y desamparado Él para que nosotros pudiésemos recibir el amparo, el perdón de los pecados, la vida eterna, la justicia perfecta de Cristo a nuestro favor, para que así el Padre pudiese vindicar su santidad y su justicia, la santa ley de Dios cumplida, y de esta manera también, atribuyéndonos la justicia de su Hijo, nosotros pudiésemos entrar a su presencia en el cielo. Realmente, el Señor Jesucristo sufrió lo indecible y sufrió de una manera increíble, inmensa y de un modo intensivo. El infierno que nosotros merecemos cayó sobre Él. No fue simplemente un castigo físico lo que allí ocurrió, no fue solamente el horror de esa muerte espantosa, la peor muerte que existe sin duda, sino la condenación y el desamparo del infierno, porque el Padre no podía mirar a su Hijo en ese momento porque era hecho pecado por nosotros. Y ocurrió ese misterio insondable de la separación del Padre de su Hijo, del Hijo de su Padre, por culpa del pecado, a causa del pecado.
y para darnos a nosotros la salvación que no merecemos, la salvación que tantas veces despreciamos, la salvación que tantas veces ignoramos, la salvación que tantas veces no valoramos como debiéramos. Hay mucho que podríamos decir aquí, pero esto es un devocional. No podría ser una conferencia, podría ser un sermón, podría ser una colección de sermones, porque esta frase, esta palabra, tiene tanto que a lo largo de los siglos no han faltado eminentes hombres de Dios, eminentes misioneros, siervos, que han predicado, predican y predicarán sobre este misterio maravilloso. Aquel que se anonadó, que se hizo hombre por nosotros, que dejó su gloria, que se hizo semejante a los hombres, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro Salvador. Y no hay mayor gloria que la suya, porque cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque Él ha tomado una decisión, la decisión en Getsemaní de someterse a la voluntad del Padre, de por amor a nosotros, por el gozo que fue puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Y es por esto que nuestro Salvador, Jesús, Él sufrió esa condenación por nosotros, para que nosotros nunca más tengamos que penar, nunca más tengamos que temer ninguna condenación. Porque Cristo fue condenado por nosotros al infierno. Nada más y nada menos. Fue condenado de esa manera allí. Y fue desamparado, pagando por nosotros. Es por esto que muchos siervos de Dios, muchos creyentes, poetas, místicos, muchos han querido de alguna manera pues expresar esto, lo que estaba ocurriendo allí en la cruz. Porque estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, son el epicentro de la cruz. Y uno de mis poemas favoritos es un antiguo himno que os voy a leer hoy. Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas coronada y llena de dolor. Oh celestial cabeza, tan maltratada aquí, de sin igual belleza, yo te saludo a ti. Te admiro, rostro herido, espejo de bondad, aunque en ti han escupido con infernal maldad. ¿Quién se atrevió, mi vida, con loco frenesí y saña fratricida a escarnecerte así? Cubrió tu noble frente la palidez mortal, cual velo transparente de tu sufrir señal. Cerróse aquella boca, la lengua enmudeció, la fría muerte toca al que la vida dio. Señor, lo que has llevado, yo solo merecí. La culpa que has pagado al juez, yo la debí. Mas mírame, confío, en tu cruz y pasión. Otórgame, bien mío, la gracia del perdón. Solo hay un par de cosas que me gustaría añadir antes de que tengamos un momento de oración. La primera de ellas es, mira lo que el Hijo de Dios ha sufrido por ti, lo que ha sufrido por nosotros. ¿Cómo podemos alguna vez dudar de su amor? Y la segunda cosa es, ya que Jesús sufrió por nosotros, por nuestros pecados, ¿cómo podemos todavía amar al pecado? Ya que Él fue desamparado por el Padre a causa de nuestros pecados, ¿cómo podemos consentir el pecado? Así que vamos a dar gracias a nuestro Salvador Jesucristo, quien llevó nuestros pecados en el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia, por cuya herida hemos sido sanados. Vamos a dar gracias a este Salvador maravilloso, que fue desamparado, como también dice aquel poema, Dios mismo te desamparó para ampararme a mí.
hay tanto que decir aquí, pero mejor simplemente nos inclinamos en adoración. Vamos a orar. Señor Jesucristo, no hay palabras, no hay lengua, no hay sentimiento, no hay capacidad mental, no hay manera alguna de poder comprender esto y agradecértelo y adorarte lo suficiente. Y durante toda la eternidad vamos a decir que solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, el honor, la alabanza, las riquezas, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Y es porque tú sufriste el desamparo del Padre para que nosotros fuésemos amparados para siempre. Tú fuiste condenado para nosotros ser justificados. Tú fuiste hecho maldito para nosotros ser bendecidos para siempre. Y aunque no podemos entender lo que pasó en la cruz, ni este clamor espeluznante, terrible, y aunque nosotros no podemos comprender ni podemos alcanzar a sentir todo esto, pero sí podemos, Señor, adorarte, sí podemos confiar en que esa muerte nos trae vida, esas heridas nos sanan, y de entender, Señor, que nuestra sabiduría, como dijo aquel hombre tuyo, nuestra sabiduría consiste en cuánto le costó al Hijo de Dios, en sentir cuánto le costó al Hijo de Dios redimirnos. Es por eso que estamos ante ti en esta mañana, para inclinarnos ante tu soberana presencia, adorarte por tu inmenso amor, darte las gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, y darte gracias, Espíritu de Dios, por revelarnos a aquel que es desde el principio, aquel que es el Verbo de Dios, aquel que se humilló hasta lo sumo, aquel que fue hecho obediente hasta la muerte, aquel que es nuestro Salvador y nuestro Rey, el Rey y el Señor Jesucristo. Él es bendito por los siglos de los siglos. Ahora ayúdanos en esta mañana, Señor, a aborrecer el pecado y a nunca dudar, jamás dudar, ni un solo instante, ni un solo segundo, de tu gran amor por nosotros, manifestado en aquella cruz y revelado cada día a nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, amigos, nos vamos a encontrar, si Dios quiere, mañana seguiremos echando un vistazo a la cruz y admirándonos del Señor Jesucristo una vez más, porque en eso consiste ser cristianos, amigos, en admirarnos del Señor Jesucristo y adorarle, para poder así amarle y con ese amor nosotros también obedecerle, seguirle. Que tengáis un buen día, que el Señor os bendiga mucho y nos guarde en este día, y seguimos orando por los enfermos también. Hasta mañana, si Dios quiere.